Bien, hermanos, que el Señor les bendiga en la iglesia acá. Ahí sí. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico, primer estudio híbrido para tener las dos instancias. Si usted quiere venir presencial, viene presencial. Si por temas de tiempo, de clima o de distancia está complicado, o está en otro país, por ejemplo, puede participar igual, puede participar igual. Así que vamos a estar haciendo esta modalidad. Espero resulte, esta es la primera vez, estoy improvisando, así que, pero creo que vamos bien, ¿ya? Así que les voy a pedir sí a los hermanos que nos están viendo que si quieren opinar van a tener que levantar la mano en Zoom para que yo los pueda ver acá en la pantallita, ¿ya? Así que, o ya, si no pueden se desmutean nomás y hablan, pero la idea es que levanten la manito. Claro, ¿ya? Así que vamos a orar para comenzar, vamos a hablar de la inmanencia de Dios. Así que les invito a que tengamos un momento de oración. Señor, te damos las gracias en este día por tenernos reunidos para poder escuchar, Señor, de tu palabra, poder comprender más sobre lo que tú nos quieres revelar, Señor. Entendemos de que tu palabra es verdad, que lo que está ahí es lo que tú has querido revelarnos, Señor, y a través de ella tú te das a conocer. Así que te pedimos, Señor, que tú nos acompañes, que nos guíes, que tú bendigas, Señor, a cada uno de los presentes el día de hoy. Bendice también a los que vienen en camino, Señor, aquellos que se sumarán, aquellos que están online también. Y también, Señor, bendice a aquellos que por diversas razones no podrán acompañarnos el día de hoy. Te pedimos, Señor, tu compañía y que mediante tu Santo Espíritu tú nos guíes y nos ilumines. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, voy a dar un poquito más de volumen. Ahí sí. Bien, vamos a hablar entonces de la inmanencia de Dios y vamos a seguir profundizando sobre este atributo y recordar que nosotros estamos compartiendo de estas tres preguntas o estas tres interrogantes que la idea es que después podamos compartir, conversar, analizar, que tiene que ver en primer lugar cómo definimos el atributo en palabras simples. En segundo lugar, ¿qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios, nuestra relación con Él? Y en tercer lugar, si verdaderamente entendemos y creemos en este atributo, cómo esto cambia nuestra manera de vivir y nuestra relación con los demás. Así que esas son las tres preguntas. Y a modo de introducción también les traigo una frase de Tozer que él hablando un poquito sobre esta idea de la inmanencia y de ver y sentir a Dios, él dice lo siguiente: creo que la mayoría de los cristianos sufre de una sensación de distanciamiento divino, saben que Dios está con ellos y están seguros que son hijos de Dios, pueden llevarlo a usted a su Nuevo Testamento, marcado y probarle seria y sobriamente que son justificados y regenerados, que pertenecen a Dios, que el cielo va a ser su hogar y que Cristo es su abogado en el cielo. Tienen la teología, saben todo esto en su cabeza, pero están sufriendo una sensación de distanciamiento. ¿Ya? Esta es una frase de Tozer que me llamó la atención. Y después él continúa diciendo, saber algo en su cabeza es una cosa, sentirla en su corazón es otra. Y pienso que muchos cristianos están tratando de ser felices sin tener un sentir de la presencia, en este caso de la presencia de Dios. Vamos a ocupar el texto bíblico de Hechos 17. Hechos 17. 27 y 28. Que si usted no se acuerda del contexto, tiene que ver con Pablo en la ciudad Atenas, que era una ciudad bien idólatra. ¿Alguien recuerda una característica de esta ciudad o de la forma de adorar de Atenas? ¿Qué pasaba ahí y por qué Pablo los confronta?
Claro, ellos tenían distintos altares o formas de adorar, eran idólatras totalmente, y por si es que les faltaba alguno en este temor de no estar adorando, tenían como ese altar por si es que faltase alguno, bueno, ahí está, al Dios no conocido. Y ahí es donde Pablo se toma de eso para anunciar al Dios verdadero, enfrente de toda esta idolatría. Y en el versículo 27 y 28, Pablo va a decir lo siguiente: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan de la clase pasada, cuando hablábamos un poco de estos dioses territoriales? Estos dioses que tenían como su cierto alcance o dominio. Entonces, Pablo también está confrontando esta idea de los atenienses, de que a lo mejor pensaban de que los dioses eran lejanos, eran dioses que estaban más allá de lo creado, pero que no se relacionaban con las personas. Y esa es la visión que Pablo está aquí confrontando. Entonces él dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y aquí Pablo está citando también a un poeta de la época. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos ir ya viendo con respecto a la inmanencia? Y ustedes van a ir notando también de que se va a ir pareciendo un poquito a lo que vimos la semana pasada, cuando hablábamos de la omnipresencia. ¿Ya? Pero la inmanencia va a enfocarse en otro ámbito, que es un poquito más profundo que eso. ¿Ya? Entonces, teniendo este texto bíblico de referencia, vamos a hablar de estos dos conceptos que ya hemos tratado anteriormente. No sé si lo recuerdan, trascendente e inmanente. ¿Qué significa que Dios sea trascendente e inmanente? ¿Alguien recuerda? ¿Sí? Ya. Exactamente. Cuando hablamos entonces de que Dios es trascendente, lo que apunta igual es a separarlo de la creación. O sea, Dios está por sobre la creación. Él crea, Él es el creador y Él no es criatura, por decirlo de alguna forma. Dios no fue formado, Dios, como decía alguien por ahí, y fuera de contexto suena raro, pero alguien decía, Dios nunca existió, en el sentido de que no tuvo un inicio, no tuvo una existencia o un momento en que existió. Dios es, siempre ha estado. Exactamente. Entonces, Dios trasciende lo que nosotros conocemos como algo creado o la creación. Entonces, Dios está por sobre la creación, está fuera. Pero el hecho de que sea inmanente, y es lo que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con esto de, a pesar de ser un Dios que trasciende lo creado, Él se relaciona con la creación. Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Un Dios que trasciende, pero que se relaciona con el mundo creado. Entonces, quiero que alguien me lea, por favor, el texto que está en Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 2, 6. Muy bien, muchas gracias. Entonces acá lo que está diciendo el texto, o en este caso Salomón,
es más, ¿quién será capaz de edificarle casa? Está hablando de Dios, una casa, acá casa no está haciendo referencia como a las casas de nosotros donde vivimos, sino que es al templo, el contexto del lugar donde habita y que puede contener la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo acá Salomón. Siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo, o sea, no hay nada en la creación que puede contener a Dios. Eso es lo que está diciendo, que Dios trasciende lo que es creado. Por lo tanto, lo que nosotros entendemos ya a partir de esto, que acá en la tierra no existe un lugar donde la presencia de Dios esté contenida, por decirlo de alguna forma. Porque Dios está fuera de eso, trasciende eso. ¿Ya? Y con respecto a la inmanencia, es lo que nosotros acabamos de leer en el texto de Hechos. Hechos 17, del 27 al 28, en donde Pablo dice lo siguiente: para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos. O sea, pasamos de lo trascendente, un Dios que está por sobre la creación, al concepto de inmanente, que está cerca, que está activo, que trabaja en la creación. Y ahí Pablo dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces estos son los dos conceptos que enmarcan a Dios, lo que es la trascendencia y la inmanencia. Y hoy día vamos a estar hablando de la inmanencia. Por tanto, cuando hablamos de la trascendencia de Dios, vamos a estar diciendo de que Dios está por sobre la creación, en el sentido de que Él es distinto de la creación. Dios no fue creado, por tanto Dios está por sobre todas las leyes y las reglas de la creación. Él no está sujeto a eso, porque Él las creó, de hecho. Él las rige. Y si Él quiere cambiarlo, puede hacerlo, porque es Dios. ¿Se entiende esa idea de trascendente? Incluso Dios, en su soberanía, que forma el mundo y establece las reglas, las leyes, las normas, aún así como Él es trascendente, Él si quiere puede cambiarlo y actuar de forma sobrenatural incluso. Porque Él trasciende la creación. Ahí está la distinción. Y por otro lado, Él es inmanente. ¿Qué quiere decir eso? Dado que Él es el Dios que creó todo, Él se involucra con la creación a través de su autoridad, ejerciendo su autoridad y controlando y también proveyendo a la creación. Ahí está el concepto de inmanencia de Dios. John Frame, un teólogo calvinista, él dice lo siguiente con respecto a estos dos conceptos. En lugar de describir a Dios de una manera impersonal, las doctrinas de trascendencia e inmanencia describen la dignidad real y la presencia del Dios que vino a estar entre su pueblo en Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Y algunos incluso hacen un juego de palabras con esto de la inmanencia e Emmanuel. Porque Emmanuel se escribe Immanuel, es como con IMM. Immanuel y inmanencia también viene con esa misma lógica, que tiene que ver con esto de estar presente, de estar ahí. Entonces, claro, el punto cúlmine de esa inmanencia es claramente la presencia de Cristo en la creación, la presencia de Cristo en la historia, con su pueblo, a través de los propósitos de Dios. John Frame dice, en general decir que Dios es trascendente es decir que está exaltado arriba, más allá de nosotros. Decir que Dios es inmanente es decir que está presente en el tiempo y en el espacio, que está cerca de nosotros. O sea, no es un Dios lejano, no es un Dios que no está interesado en relacionarse, no es un Dios que esté ahí atento, escuchando, acompañando, no. O sea, es eso, no es un Dios lejano, por decirlo de alguna forma. Está presente en el espacio, en el tiempo, está cerca de nosotros. Por tanto, vamos a hablar de la inmanencia de Dios. Ese es el título de este tema. Y la primera pregunta que siempre hacemos es, ¿este es un atributo comunicable o incomunicable? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Comunicable o incomunicable? ¿Incomunicable? ¿Ya? ¿Por qué sería incomunicable?
¿Ya? ¿Alguien más quisiera complementar? ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien más se anima? Yo creo que podría ser comunicable en el sentido de que las personas, Dios nos dotó con la capacidad de pensar y de crear cosas. Entonces, de algún modo, no ejerce cierto control si nos vamos a la definición que dimos de inmanencia, en base a lo que de alguna forma creamos, pero no la creación de Dios. Pero no sé si está bien ¿Ya? tomado eso. ¿Alguien más? ¿Alguien más se la juega por alguno de esos dos? ¿Comunicable o incomunicable? 50 y 50, es uno o lo otro. ¿Qué será? ¿Comunicable? Si Él decide relacionarse con nosotros, ese a este Dios que trasciende todo, pero aún así decide establecer esta relación con su creación, con lo creado, eh, lo comunica a través de sus otros atributos, porque si no, creen que no se contradice. ¿Ya? Comunicable moderado. Sí. Yo, yo estuve leyendo un poquito porque a mí me queda la duda en el sentido. Pero algunos asocian este hecho de la inmanencia de Dios y la capacidad de Dios de ser inmanente, lo asocian mucho a lo que es la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia de Dios, que va muy de la mano con eso. O sea, el hecho de que Dios sea omnipotente, omnisciente y omnipresente sirve para que Él sea inmanente, porque está en todos los tiempos, está en todo espacio, en todo lugar y puede hacer lo que Él quiere. Bajo esa lógica, yo creería que es incomunicable en esencia. Pero igual me queda la duda porque, claro, uno igual tiene esa capacidad de involucrarse con la creación, pero uno es finito, uno no tiene todas las capacidades y uno está sujeto a nuestra capacidad material, por decirlo de alguna forma. Entonces yo me atrevería a decir que si tuviésemos que encasillarlo en uno de los dos, yo diría que es más incomunicable, ¿ya? Porque depende en esencia de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, que eso solamente Dios lo puede hacer, ¿ya? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ya, bien, vamos a avanzar entonces. ¿Cómo se define inmanente según la RAE? Esta es una definición un poco rara que no pega mucho quizás con la Biblia. Dice que es inherente a un ser o va unido de un modo inseparable a su esencia y no proviene de una fuente exterior. Podría ser quizás esta definición aplicarlo al tema de Dios o el concepto bíblico de inmanente. El problema que veo aquí que esta idea de la RAE podría llevarnos a quizás ver a Dios de forma panteísta, en el sentido de que está como ligado en su esencia con la creación. ¿Ya? Entonces, se las quise dejar ahí para que lo vieran, pero vamos con la definición de inmanencia. Cuando hablamos de la inmanencia de Dios, nos referimos a que Dios se relaciona con el mundo, que Él opera activamente en él. Lo sostiene por ser su causa efectiva y está continuamente presente. Se contrapone a la visión deísta y panteísta. ¿Alguien recuerda estas dos visiones? El panteísmo y el deísmo. ¿Qué es lo que, o qué enseñan, o cómo ven a Dios? El panteísmo y el deísmo. ¿No se acuerdan? Antes no me recuerdo que era como que lo creado también él tenía como parte de Dios era como ya él tiene el agua, tiene a Dios, que como que todos los elementos creados son Dios también. ¿Ya? ¿Y el deísmo? ¿Cuál es la postura deísta? De hecho, el deísmo y el panteísmo son como la incorrecta interpretación del concepto de trascendente e inmanente.
Va muy de la mano con eso. El deísmo concibe a Dios como un ser divino que trasciende la creación, claramente, pero que este Dios creó todas las cosas, estableció las normas, las leyes de la naturaleza, todo lo que hay, pero este Dios como que se alejó del mundo y está fuera como del mundo, en el sentido de que, o de lo creado, en el sentido de que no le interesa relacionarse con el mundo. Lo deja funcionando. De hecho, ese es el concepto. Un Dios que crea algo, claro, y después lo deja marchando. Y él se desentiende de eso. Esa es como una visión deísta. Y si me preguntan a mí, yo creo que muchas personas en el mundo tienen esa visión. Como de que existe realmente Dios, este Dios bueno, o esta luz, o este ser, o esta energía, creó todo, estableció todo, pero ahora como que nos dejó viviendo como nosotros queramos nomás. Y a esa persona no le interesa conocer a Dios, no le interesa ver si es que hay alguna revelación de ese Dios, ni tampoco le interesa seguir las normas de ese Dios. Es un concepto igual un poco deísta, en el sentido de que reconocen que existe un ser superior, pero ni siquiera le interesa relacionarse con él. Porque incluso podría ser que ese mismo ser no quiere relacionarse. Y el mundo ve muchas veces así a Dios. ¿Ya? Y por otro lado, el panteísmo, como bien decía Natalia, apunta como al otro extremo, de un Dios tan involucrado con la creación, en el sentido de que Él es mismo parte de la creación. O sea, no hay una distinción entre creador y criatura. Todo es Dios. Lo que está acá, lo que vemos, incluso nosotros. Nosotros somos mini dioses, por decirlo de alguna forma. Entonces podemos alcanzar este grado de espiritualidad y un montón de ese tipo de cosas, ¿ya? El panteísmo se asocia mucho a religiones orientales, si no me equivoco, que tienen también esta idea de que todos tenemos una parte de la deidad, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, claramente la inmanencia de Dios se contrapone a estas dos visiones, panteísmo y deísmo, ¿sí? Sí, podría ser, sí. Una inmanencia, pero sin trascendencia. Pero sin trascendencia. Claro, porque no hay una distinción entre lo creado y lo que trasciende lo creado. ¿Se entiende la idea? Mira, muy buena acotación, hermano Juan Carlos. Efectivamente es eso. Bien. A diferencia del deísmo, que enseña que Dios creó el mundo, pero luego se alejó, como este motor que lo echó andando y se fue, el cristianismo bíblico afirma que Dios no está distante, sino que es cercano, accesible y comprometido con su creación. Y esto es lo más importante para nosotros, especialmente con su pueblo, con nosotros. Dios se relaciona con nosotros, está ahí. Wayne Grudem dice lo siguiente: todo lo creado necesita de su creador para su subsistencia y funcionamiento. Es aquí donde Dios interviene. A pesar de ser distinto de la creación, Él sí se involucra dentro de ella, participa en todo momento. No la deja a su suerte una vez que la formó, sino que la sostiene. El término técnico para hablar de la intervención de Dios en lo creado es la palabra inmanencia. Dios es inmanente. Entonces, hermanos, ¿cómo definiríamos la inmanencia entonces? ¿Alguien se anima a dar ya una definición? ¿Qué es que Dios sea inmanente? Ya, vamos bien, vamos bien. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Quisiera animarse con una definición? Bueno, Ramiro, ¿quiere hablar? No, ya, lo vi ahí. Lo estábamos mirando. ¿Alguien más? No está, claro. ¿Alguien más, hermano, que se anima a dar como una definición ya de cómo lo hemos entendido esto de la inmanencia? Pero está bien lo que dice el hermano Juan Carlos. Un Dios que se quiere relacionar, un Dios que está presente, un Dios que no está ausente, sino que interviene en la historia. Interviene se involucra.
Y eso a través de todos los tiempos, con todo su poder, en todo lugar. Y por eso va muy ligado con esto de la omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Porque Dios puede hacer eso. Claro, exactamente. Bien, vamos a avanzar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre omnipresencia e inmanencia? Porque uno podría quizás asociarlo a cosas iguales. Así, Dios está en todos lados, sí, eso dice la omnipresencia, y la inmanencia es que Dios también está en todos lados. ¿Cómo podemos establecer una diferencia entre estas dos cosas? Estos dos atributos. Como Dios que interviene, como Dios que actúa. ¿Ya? No solo que está presente, sino que también interviene en las cosas que ocurren. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Ya. Pero en ciertos momentos o siempre, porque de distintas formas a lo mejor. En una sosteniéndola, en otra proveyendo y en otra interviniendo para sus hijos. ¿Sí? ¿Está bien? Me parece muy bien. Sí, yo también lo entiendo así, como que la omnipresencia es ese atributo que a Dios le permite estar en todo lugar, porque es Dios. Pero yo veo como la inmanencia, como ese atributo que muestra un rol activo de Dios, como una voluntad activa, no pasiva de querer involucrarse y tomándose de eso, de la omnipresencia, intervenir, actuar, proveer. Entonces yo ahí veo una diferencia entre ser omnipresente, de estar en todo lado, en todo momento, en todo lugar, pero la inmanencia apunta a esto de su intencionalidad de querer involucrarse, de estar ahí con su creación. Muy bien, muy bien. La inmanencia de Dios entonces. En primer lugar, Dios sostiene y gobierna toda la creación. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo cuáles son estos aspectos que bíblicamente nos revelan esta idea de inmanencia. En primer lugar, lo básico. Y yo creo que me faltó una palabra ahí. Dios crea, sostiene y gobierna toda la creación. Hebreos 1.3, Colosenses 1.16, 17 y el Salmo 104, por favor. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya, ahí nos está hablando de Cristo, ¿cierto? El Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Pero es interesante como parte, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Colosenses 1, 16, 17. Si alguien lo tiene, que lo lea. Sean potestades, todo lo creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ya. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué apunta? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? ¿Qué dice Pablo? ¿Ya? ¿Ya? Porque lo que está diciendo acá, porque en Él fueron creadas todas las cosas, o sea, todas las cosas fueron creadas, claro, visible e invisible, los cielos y la tierra, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Aquí está el tema de la trascendencia, ¿cierto? Antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir ahí, Pablo? ¿Qué idea está desarrollando? Claro, Él crea las cosas
establece, se involucra y las sostiene, por decirlo de alguna forma. Están ahí, las cosas existen por Él. ¿Ya? Muy bien. Exactamente. Salmo 104, 14 y 15. ¿Qué dice? El Salmo 104, 14 y 15. Ya, vamos. Hace que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. El vino que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Bien, entonces este salmo, de hecho, si ustedes ven la Reina Valera, por título le coloca Dios cuida de su creación. ¿Ya? Y acá vemos que Él hace producir heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. O sea, las cosas que el hombre disfruta, que si son para su provecho o para alimentarse, subsistir, ¿de dónde provienen? De Dios también. Eso es lo que está diciendo. Entonces, Dios crea, sostiene y gobierna también toda la creación, todo lo que está creado. En segundo lugar, ya vemos esta inmanencia de forma general, un Dios que se involucra, sostiene la creación, pero también un Dios que cuida, que está preocupado de su pueblo. Vamos a ver Éxodo 3, del 7 al 10. ¿Qué nos dice? Y alguien busca Mateo 6, 26. Ya. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del jebeo y del jebuseo. Bien. Entonces, el versículo 7 parte diciendo, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. O sea, es un Dios que está presente ahí, que está. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y esto me recuerda un poquito al texto que está en Hebreos, de este sumo sacerdote que se compadece, que vivió lo mismo, que siente lo mismo. Acá se ve esta idea también de un Dios presente, un Dios que está con su pueblo, que escucha, que ve, que no hace oídos sordos al clamor. Mateo 6, 26, que es un texto bien conocido, si alguien lo tiene. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Qué está diciendo acá Jesús? ¿Mm? Claro, incluso este texto nos muestra los dos puntos que estamos viendo en realidad. Tanto la creación como su pueblo. Entonces acá dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. O sea, las aves por alguna razón viven. Eso es lo que está diciendo. Claro. Y vuestro Padre Celestial es quien las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Sabes lo que está diciendo? Si Dios se preocupa de los animales, de las aves, que ni siquiera tienen una relación pactal con Él, ni siquiera tienen lo que es la ética o la santidad, y Dios las sostiene, con mayor razón ustedes. Eso es lo que está diciendo. Un Dios que se involucra. Pero también vemos que Dios se involucra personalmente en la historia. Y esto es a través del Hijo o la segunda persona de la Trinidad. Isaías 7:14 y Juan 1:14. Si alguien lo tiene, que lo lea. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Y acá está el anuncio de la segunda persona de la Trinidad.
He aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Ya? Y esto es un tips de hebreos o de la lengua hebrea. El concepto él significa Dios. ¿Ya? Entonces, los nombres que tienen un él al final, como por ejemplo Emanuel, Joel, Daniel, Ezequiel, no es casualidad que tenga el él, sino que significa Dios, algo de Dios. En este caso, Emanuel significa Dios con nosotros, o un Dios presente, eso es lo que está diciendo, ¿ya? Así que ahí cada vez que usted escucha un nombre bíblico con él al final, investigue qué significa, ¿ya? Y bueno, en el Nuevo Testamento, ¿cómo también se ve esto? ¿Alguien sabe? En el Nuevo Testamento, ¿cómo se ve esta idea de nombres que tienen el concepto de Dios? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se dice Dios en griego? Teo, o Deo, Mateo, ¿ya? ¿Qué significa Mateo? Mateo, regalo de Dios, o don de Dios, bueno, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, también, para que ahí vayan, sí, hermanos, ningún nombre es casual en la Biblia, ¿ya? Y sobre todo en la tradición o en el contexto del pueblo de Dios, de Israel, este concepto, esta idea de poner nombres o de renombrar, es porque el nombre le da una identidad a la persona. Entonces, es bien interesante, así que yo les invito a que cuando se encuentren con nombres así, investiguen qué significa. Juan 1:14, ¿qué dice? Juan 1:14, ¿quién lo tiene? Ya. Ah, ya. Ya. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya. ¿Quién es este verbo que fue hecho carne? ¿Quién es? Cristo, la segunda persona de la Trinidad, efectivamente. ¿Ya? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Estuvo, está, o sea, en el momento histórico estuvo, habitó, se hizo presente. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, Dios crea, sostiene, gobierna la creación, Dios cuida activamente de su pueblo, Dios se involucra personalmente a través de su Hijo, y también, como punto 4, Dios habita con su pueblo mediante el Espíritu. O sea, a través de la presencia del Espíritu Santo, Dios también va guiando, se relaciona con su pueblo. Juan 14, 16, 17 y Romanos 8, 26. Juan 14, 16, 17. ¿Qué dice el Señor? Dios pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Ya. Si ustedes se dan cuenta, habla mucho, o ocupa mucho los verbos de conocer y estar, ¿cierto? O morar, estará, conocer, recibir, ver, dar, que esté con vosotros para siempre. Está hablando de una presencia, de una intencionalidad de estar con su pueblo. ¿Y a qué está haciendo referencia acá? Al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Al Dios mismo manifestado a través del Santo Espíritu que se relaciona con su pueblo. Y Romanos 8:26, ¿qué nos va a decir? Ya, entonces aquí vemos un rol activo del Espíritu Santo. Es como que Pablo está diciendo, el Espíritu Santo nos ayuda, nos colabora, ¿no?
En nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Sabe Pablo que está diciendo? Que a veces cuando oramos o pedimos cosas, a lo mejor nuestras palabras no son muy claras, por decirlo de alguna forma. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es como que Él mejora o pule nuestras oraciones. Entonces está también ahí Dios presente. Por lo tanto, vemos que Dios, o dentro de la inmanencia de Dios, Él sostiene y gobierna la creación, Él cuida de su pueblo de forma activa, Él se involucra y entra en la historia a través de Cristo, y por otro lado Él también sigue habitando en su pueblo a través del Espíritu Santo. Esos son los 4 elementos o los 4 grandes puntos de la inmanencia de Dios. No es un Dios ausente, no es un Dios que se ha olvidado de su pueblo, sino por el contrario es un Dios que se relaciona, un Dios que tiene la intención de estar activamente y obrar activamente por su pueblo y su creación. No, me faltaba uno. Dios guía y disciplina y responde. Proverbios. Claro. Dios guía, disciplina y responde. ¿Qué dice Proverbios 3, 11 y 12? Si alguien lo encuentra. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ya, interesante esta analogía que nos presenta acá. Es como la situación de un padre y un hijo. ¿Y qué es lo que dice acá el autor? Porque Jehová al que ama castiga, o sea, o disciplina, por decirlo de alguna forma. Como el padre al hijo a quien quiere. O sea, incluso el acto de ser disciplinado en la vida por Dios es también una forma en que Él se revela como inmanente. Que Él tiene esa intencionalidad de guiar, de corregir a su pueblo. Por tanto, el que muchas veces como iglesia o como individuos personales pasemos por disciplina de Dios y vemos su juicio muchas veces, es porque Él se está relacionando. Si no fuese un Dios inmanente, Él le daría lo mismo. Y que la iglesia haga lo que quiera. Que la iglesia defina lo que es bueno y lo que es malo. Que la iglesia defina cuál es su misión y visión. No, Dios es inmanente, se involucra. Él incluso disciplina a la iglesia, a su pueblo. Salmo 32, 8. Si alguien lo tiene, que lo lea. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fíjense cómo el mundo nos enseña de que tú tienes que buscar y definir tu propio camino, ¿cierto? Tú tienes que encontrar tu propia verdad, porque no existe una verdad absoluta, eso es lo que dice el mundo. Pero acá vemos que Dios, al ser inmanente, Él se relaciona y aún así Él quiere enseñar cuál es el camino. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, el hecho de que estemos acá es también parte de la inmanencia de Dios. Hermano Igor, ahora sí. Ahí está más claro. Léalo de nuevo, por favor. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Exactamente. Es como un Dios muy personal, ¿cierto? No es un Dios lejano, no es un Dios ausente, no es un Dios que está ahí sentado en su trono mirando desde lejos. No, todo lo contrario. Es un Dios que quiere estar contigo. Es un Dios que quiere tener una relación contigo. Es un Dios que te ama y que se preocupa por ti. Y si a veces pasas por situaciones quizás dolorosas, es porque a lo mejor te está corrigiendo, te está disciplinando. Pero no es porque no te ame o no quiera involucrarse contigo, sino todo lo contrario. Es porque te ama y quiere tener una relación contigo. Y ahí está la inmanencia de Dios.
John Frame dice, la inmanencia divina es la descripción de su control y autoridad real, porque gobierna sobre la creación, está presente a lo largo de toda la creación, especialmente a su pueblo, de una manera personal y con un pacto. Eso es interesante. Dios establece una relación a través de un pacto, por ejemplo. Y si ustedes lo ven bíblicamente, los pactos son un acuerdo, por decirlo de alguna forma. Y vemos que los pactos tienen bendiciones también. O sea, Dios no solamente se involucra, sino que también quiere bendecir la obediencia. ¿Habían pensado en eso? Dios no está obligado a bendecirnos por ser buenos o fieles. Pero Él aún así establece un pacto y nos bendice a través de la obediencia. Tiene que ver con ese deseo de relacionarse, esa intencionalidad de establecer un vínculo con su creación, y en este caso con su pueblo. ¿Cómo Filipenses 2:6 nos revela la inmanencia de Dios? Vamos a Filipenses. Filipenses 2:6. Que esto lo vimos el domingo, ¿no? Sí, lo vimos el domingo, 2:6. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, El 7 igual. Me faltó el 7. sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El 8 también. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya. ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿Cómo podemos interpretar este texto a la luz de lo que ya hemos visto? ¿Qué está diciendo acá? Quiero saber si pusieron atención. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que dio dentro de su amor y su inmanencia, más allá de hacerse solamente Dios, deja su condición de Dios para hacerse hombre y relacionarse con nosotros, bajo su condición de deidad. ¿Ya? ¿Ya? Ya, el contexto es claramente la humildad. ¿Qué nos dice entonces el relato, el texto bíblico? Porque aquí Pablo, si ustedes van al 5, él dice, haya pues en vosotros el mismo, o este sentir que hubo también en Cristo. O sea, le está diciendo, ustedes imiten al Señor, ¿cierto? Exactamente. ¿Y cómo entendemos esto entonces? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué concepto está tratando ahí? El ser Dios, algo como que aferrarse. ¿A qué está apuntando Pablo? ¿Ya? ¿Y cómo lo llamábamos eso al principio? Trascendencia. La trascendencia. Por sobre toda la creación. Pero no estimó todo eso como algo a qué aferrarse. O sea, no fue un Dios que se conformó con eso, por decirlo de alguna forma. Que él pudo haberlo hecho. Y ahí es donde surge la inmanencia porque él decide Exactamente. dejar todo eso. Sino que se despojó. ¿Cómo se despoja? Tomando forma de siervo, de hombre, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí, hermano Igor? ¿Ya? Exactamente. Entonces aquí, en este trocito que el hermano Simón predicó el domingo, vemos estas dos ideas. El concepto de trascendencia en primer lugar, porque Dios es trascendente, pero el Hijo no lo tomó como algo a que aferrarse, sino que se despoja y se involucra y viene a la tierra a servir. Entonces, exactamente, hay un claro ejemplo, ¿sí? Buena pregunta.
¿Pecador? No, pero para hacerse hombre, ¿Ya? como hombre, no como Dios. Claro. Buena pregunta. O sea, Porque Él por nosotros hizo pecado. exacto. Sí. No sé. Ya, ¿quién aclara esto? No estoy, No, pero es buena pregunta. porque al hacerse hombre, él asume Es buena pregunta. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Alguien se anima? ¿Cómo damos respuesta? Para eso el estudio bíblico, para aprender y responder. ¿Cómo entendemos eso entonces? ¿Se hizo o no se hizo pecado? ¿O fue pecador o no? ¿Ya? ¿Ya? Desde la condición humana, pero ¿Ya? Sí. Con Nicodemo, ¿o no? No, el joven rico, sí. ¿Ya? ¿Hermano Igor? Cuando el otro día hicimos el símil ¿Entré? entre Adán Ah, ya. y Jesús, ahí podemos decir que él tomó la naturaleza, pero él no rompió el pacto como rompió Adán. Él se mantuvo sin pecado. Fue tentado 40 días en el desierto y no cayó ante ninguna tentación. Ya, bien. Dale. Volver a leer Hebreos 4, 4:15, que dice, bueno, voy a leer 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Exactamente. Y él fue concebido por el Espíritu Santo en una virgen, por lo tanto, él no traía la simiente de pecado. Exactamente. Bien. Sí. Exactamente. igual significaría que una mujer santa, una mujer delicada, especial. Ya. Voy a avanzar de diapo mejor. Claro, ¿para qué empezamos a hablar? Sí, sí. Perdimos conexión. Sí, es buena pregunta. Da para más. En primer lugar, Jesucristo no cometió pecado, ni tampoco tuvo esa, por decirlo de alguna forma, naturaleza pecaminosa que venía de Adán. Por eso obviamente tiene mucha relevancia esto de la concepción divina, de que haya venido del Espíritu Santo. Porque si eso no fuese relevante, hubiese nacido de José y María nomás. Claro. Entonces, exactamente. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre con Jesús? Y esto es lo que comentábamos también, creo que en la clase pasada o la antepasada, cuando hablábamos de la doble imputación. ¿Se acuerdan? La doble imputación. ¿Qué quiere decir eso? Si es que se acuerdan. ¿Qué es la doble imputación? Que el Señor Jesucristo asume nuestra condición asume la condición de hombre como segundo Adán para vivir sin pecado, cumplir la ley. Y ahí fue el caso de que Jesús fue tentado, que soportó la tentación, que vivió sin pecado, y es lo que cita Hebreos. Pero en segundo lugar, cuando Él estaba en la cruz, Él sin cometer ningún pecado, asumió la culpa de nosotros y cargó nuestro pecado. O sea, por nosotros se hizo pecado o maldito, como también diría la Escritura. Entonces ahí está el tema, que en Jesús no hubo pecado, sino que Él asumió nuestra culpabilidad y Él vivió sin pecado. ¿Ya? ¿Sí? Isaías 53, 9. Y se dispuso por los impíos su sepultura, mas por los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Claro. Si bien tomó la condición de hombre, no asume
Claro. Y para responder la segunda pregunta, que es bien difícil esa pregunta, tiene que ver también con esto de que haya sido engendrado por el Espíritu Santo. Ahí eso tiene que ver de que no asume la naturaleza caída, pero sí al venir o al estar en María y provenir de María, lo que está haciendo es, entre comillas, asumiendo esa, ¿cómo decirlo?, esa naturaleza humana. Pero no es que él hereda la naturaleza de Adán, sino que él asume esa naturaleza teniendo ¿cómo se puede decir? Siendo engendrado por el Espíritu, ¿ya? Es todo un tema ese de cristología, pero esa es como la lógica que entendemos a la luz de la palabra. Es que él tiene doble naturaleza. Entonces, por eso es todo un tema esto. Sí. Claro, sí. Hermano, claro, es que en este caso la naturaleza humana no es una naturaleza contaminada por el pecado de Adán. Y ahí está la distinción. ¿Ya? Hermano Igor. No, que quería decir que cuando se habla de imputación, el término imputación es un término legal que está ocupando Pablo. Entonces, cuando dice imputar, significa la acción de atribuir responsabilidad al hecho. Está hablando de un término legal, entonces a eso los teólogos evocan cuando dice la doble imputación. Exacto. Se le atribuye. Ya. No le atribuye. Exactamente, bien. Y lo mismo que para nosotros, la justificación. Se nos asigna una justificación que en realidad nunca la ganamos. Nunca vino por nuestra justicia. Ya, muy bien. ¿Ah? Pues ya respondí, ya ahora la retira. A lo mejor el micrófono falló. Ya, bien, vamos hermanos, vamos a continuar porque ya tenemos que terminar. Hermano Ramiro, me dicen que usted no ha hablado nada hoy día. Sí, así es porque tengo a mi señora aquí al lado. Pero recordando lo último que se habló ahí, yo asumo más que el nuevo Adán es semejante al Adán inicial, al creado, que era sin pecado. Exactamente. Es que asume esa condición, como nuevo Adán. Sí, sí. Muy bien, hermano Ramiro. Muchas gracias, lo vamos a mutear. Bien, hermano, nos quedan, ya nos pasamos, de hecho, vamos a terminar con las preguntas, ¿ya? En palabras simples, ¿cómo definimos entonces este atributo? ¿Cómo definimos la inmanencia? ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué se involucra? Dios se involucra con la creación. ¿Mm? Ya, complementemos esa idea. En primer lugar, Dios se involucra. ¿Cómo se involucra? La sustenta, la gobierna, interviene, cuida y, ¿qué más podríamos? ¿Del último que vimos? Y se encarna incluso en la creación y se hace parte de ella. ¿Ya? Bien. Muy bien. Entonces, la inmanencia tiene que ver con un Dios o con Dios que se involucra intencionalmente, que está activamente en la creación. ¿Qué nos enseña este atributo sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él? Es maravilloso, extraordinario. O sea, que él haya llegado a ese punto de encarnarse. Como que vuela la cabeza pensar que el Dios trascendente llega a, o sea, como que la misma infinitud de su trascendencia, esa misma infinitud es en su invanencia, porque se encarna ese hombre, viene acá y sufre todo, igual que un mortal como nosotros, y muere, es como, y lo hace por amor, lo hace por gracia, no, es extraordinario. Siento que la cabeza me va a explotar. Sí, o sea, de hecho, Dios perfectamente podría haber enviado toda la humanidad al infierno en el Edén y haber sido justo y bueno y no hay vuelta atrás. Pero Él decide incluso perdonar y a pesar de eso dar esa nueva oportunidad de vida eterna. No a través del Adán que falló, sino que a través del mismo. O sea, fíjense ese detalle.
es como que Dios vuelve a dar una oportunidad. El ser humano falló, cayó, ya está imposibilitado de hacerlo, y es como ya, pues, yo voy a mostrar cómo se hace realmente. Yo voy a ir y voy a sufrir lo que el ser humano tiene que sufrir, y voy a hacer lo que el ser humano no pudo hacer. Ahí está el Dios presente, ese Dios que se involucra, un Dios que desea revelarse y mostrarse, por amor. ¿Algo más, hermanos? Un Dios que se relaciona, hermanos. ¿Ya? Si de verdad entiendo y creo en este atributo de Dios, ¿cómo cambia esto mi manera de vivir y cómo cambia mi relación con los demás? ¿Cómo cambia nuestra manera de vivir esto de la inmanencia de Dios? Yo pienso que uno debería buscar más la comunión con Dios para poder entregarle al cercano, al hermano, en general, una mejor relación, porque como somos semejantes y somos hechos a su imagen, deberíamos tener el mínimo de consideración y gratitud a Dios para poder devolverle en cierta forma lo que Él nos ha dado. O sea, es difícil poder decir que Dios, con todo lo que nos ha dado, nosotros somos tan miserables que ni siquiera lo reconocemos. No somos capaces de lidiar con nuestro mal carácter, de lidiar con nuestra comunión, con nuestra oración, por flojera, por comodidad, por ego, etc. Y no logramos comunicarnos o entregar lo que Dios que nos ha dado. O sea, multiplicación de amor, de gracia, expresión de amor y gracia, seguimos en eso. Él participa y nos corrige, nos da la posibilidad nueva, y deberíamos ocupar esto como para poder aprender y dedicarnos realmente a lo que Él nos implica. ¿Sí? ¿No? Sí, es que me acordé de la cita que pusiste de Tozer al principio, en que decía que a veces los cristianos tienen una teología clara, pueden exponer ante el otro por qué son hijos de Dios y que creen en la justificación por la fe, que creen que el Señor viene en su segunda venida, o sea, tienen muy claro en qué creen, pero aún así sienten a un Dios distante. O sea, creo que es contemplar a Cristo y meditar en este atributo de Dios a la luz de su palabra nos hace ir más profundo en que este Dios no es un Dios lejano, es un Dios tremendamente cercano, o sea, y que su palabra penetre en nuestro ser y poder meditar o sea, en lo tremendo que Él ha hecho desde siempre, porque Dios inmanente no solo cuando viene toma forma de hombre, siempre, pero creo que es muy importante cuando Él se encarna, o sea, nosotros que podemos ver la promesa cumplida y mirar a Cristo, creo que es tremendo, o sea, creo que cuando realmente entendemos esto, nuestra vida cambia, o sea, lo vivimos, y cada fibra de nuestro ser expresa eso, y cuando predicamos a Cristo, el otro lo percibe que estamos hablando no solo de cosas que conocemos o que las decimos porque las sabemos de memoria, sino que es algo que nos ha transformado y nos sigue transformando. Entonces creo que es importante primero vivirlo, entenderlo a la luz de la palabra del Señor, y luego eso va a impactar a otros. Que no es un Dios lejano, no es un Dios que está ahí para cuando se necesita, o sea, como para las emergencias, es un Dios que está todo el tiempo con nosotros y es maravilloso. Sí, yo mientras preparaba este tema se me vino a la mente, por ejemplo, cuando a veces en algunas iglesias, algunas personas o algunos hermanos dicen, no sé si ustedes han escuchado como esta frase o esta idea, así como, no, si en ese lugar no se siente el Señor o no se siente la presencia del Señor. ¿Lo han escuchado? ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué estarán tratando de decir con esa frase? Es difícil juzgar a las personas, porque al final pasa por un tema de comunión de uno con Dios. Yo siento a Dios en todos lados. Pero
¿Qué es con esa frase detrás cuando dicen, no, en ese lugar no se siente la... Me da la impresión que está más relacionado con la emoción, ¿Ya? que ellos están acostumbrados a vivir momentos de emociones y que confunden con lo que es la presencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Y por eso cuando no es eso, no, tan seco, Ya. no hay nada. ¿Sí? Y yo creo que muchos de nosotros no limitan la expresión emocional a la presencia de Dios, es como súper mezquino, es decir, que porque hay una cierta espiritualidad o una cierta un fervor, un ambiente, un algo, ahí está la presencia de Dios cuando este atributo, o sea, según lo que por lo que estamos viendo y estudiando, o sea, en todos lados, en todo momento, en toda El que estemos época, reunidos ya es... en todos los tiempos. Exactamente. Hermano Igor. Y ahí también se apela al desconocimiento de la inmanencia. ¿Ya? Porque supuestamente lo que no estamos aprendiendo, la inmanencia, ya Dios está con nosotros. Entonces, el decir aquí no lo siento, es como extraña la frase, porque, como dice el hermano, se apela más a lo mejor a la emotividad, a las emociones, más que si ya Dios está con nosotros y nos sustenta por medio de la palabra. O sea, que Dios, uno de partida lo siente hasta en un estudio bíblico, que Dios está aquí presente. Entonces yo no necesito un estímulo a lo mejor emocional, de algún tipo para yo sentirlo, sino que ya al escuchar su palabra, al que podamos explicar o nos puedan enseñar, ya Dios ya está con nosotros. Claro. Yo, sí. Eso es una cosa. Ahí yo creo que también, de alguna manera, es como un espejo, porque si alguien dice eso, creo que refleja solamente que el problema está en las personas. Porque si no sienten a Dios, o sea, hay un problema en el ser humano. Dios ya está, o sea, él decidió relacionarse con nosotros. Él está presente en todo momento, o sea, cada atributo que estudiamos solo nos lleva a seguir, no sé, quedando tan débil, no sé, como que de verdad uno siente que mal agradecidos somos, que malos somos, que no sé, me siento como tan nada, como que la respuesta que uno cree que da es tan pequeña versus todo lo que le quieramos dar, porque Él lo dio todo. Claro. Y mucho más. Sí, y para allá quiero ir también. Y tomándome de lo que predicaba el hermano Simón el domingo, para ponerlo en práctica. Pablo, cuando le está hablando a los filipenses, él le está diciendo que en ustedes tiene que estar el mismo sentir que hubo en el Señor. Ustedes tienen que actuar de la misma forma que actuó el Señor. Y ahí viene esta idea de trascendente, que no fue algo a lo cual él quiso aferrarse, sino que se despojó y vino, tomando forma de siervo, y vino a servir y morir por nosotros. Entonces Pablo lo que está diciendo a la iglesia, que esta idea de inmanencia, de voluntariamente o intencionalmente involucrarse, aunque eso implique renuncia, ustedes tienen que hacerlo, porque el Señor ya lo hizo. Entonces nos deja la vara alta en ese sentido. Nos deja la vara alta. Porque Pablo nos dice, ustedes tienen que imitar al Señor. El Señor se humilló. Dejó todo eso para venir a servir. Y ahí viene la pregunta. ¿Estás tú sirviendo intencionalmente? ¿Estás renunciando a ciertas cosas intencionalmente para amar a otros, como lo hizo el Señor, y que quiso involucrarse? Y yo creo que ahí todos quedamos cortos. Pero es un llamado que el Señor también nos hace. Ahora sí, hermano Igor. Y ahí es donde causa duda si es comunicable o incomunicable. Claro, sí. Resulta que me pide tener la misma actitud, entonces yo puedo realizar eso, si lo hago de la manera que ella dice. Sí, por eso yo les decía que es como complejo encasillarlo. Como dijo Pablo, moderada
Moderadamente. O podemos comunicarlo imperfectamente a lo mejor. Claro, porque es como los otros atributos comunicables en los que nosotros jamás los vamos a comunicar como Él los comunica. O sea, nunca vamos a comunicar en la bondad como Él la comunica, ni en la misericordia como Él la comunica, pero dentro de nuestras limitaciones Él nos llama a comunicar eso, o sea, a involucrarnos, a relacionarnos, a ponernos por el otro. O sea, el Señor dice, no hay mayor amor que este que da su vida, la vida por sus amigos. Y finalmente creo que también hicieron los apóstoles y la iglesia primitiva y es la actitud que debiéramos seguir nosotros. A lo mejor no entregamos nuestra vida física, pero sí nos desgastamos por la obra del Señor. Ese es el llamado. Sí. Así que es una buena pregunta ese, si era comunicable o no. Yo en lo personal tengo mi postura, yo creo que es más incomunicable que comunicable. Claro, que involucra otras cosas, pero en cierto sentido podemos experimentarlo, ¿ya? Bien, hermanos, vamos a finalizar, ya estamos pasaditos. Así que, hermanos, vamos a orar para terminar. Les pido nuevamente su oración por nuestro hermano Alejandro, que está en recuperación, nuestra hermana Ruth también, que se operó hace poquito. Oremos por nuestros hermanos que están quizás delicados de salud, que están a lo mejor imposibilitados de asistir a la iglesia. Oremos por todos ellos. No sé si hay otro motivo de oración, hermanos, que quisieran compartirnos para orar también. Bueno, vamos a orar por su familia, hermano Juan Carlos. Sí. ¿Algún otro motivo, hermanos, que quisieran añadir para orar? ¿Sí? Natalia y después Juan Carlos. Mi amiga va a viajar mañana a Santiago a hacer su examen, que el Señor la cuide, la protege y pues confíe en el Señor y lo conozca a través de este proceso. Ya. Hermano Juan Carlos. Parte de mi esposa, que tuvo una secuela como una semana y le volvió a dar otro hace como 3 días. Ya. Entonces está con alguna, salió, pero está con alguna secuela. Ya. ¿Pablito? Que tuvo el accidente, ¿no? Ya. Vamos a orar por ellos también. Bien, hermanos, vamos a orar por... Creo que la mayoría de los motivos son de salud o temas ya espirituales. Así que tengamos esos motivos también en nuestras oraciones de todos los días. Y el Señor también conoce otros más motivos, así que estemos orando por eso. Me gustaría pedirle a Cintia si nos puede guiar en una oración por estos motivos, aquellos que están enfermitos, recuperándose, que están lidiando quizás con alguna operación cercana también, para que el Señor les guíe y les guarde. Guíanos. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar en tu casa de oración, primeramente, Señor, buscando, Señor, conocerte un poco más, buscando, Señor, saber más de ti, en comunión, Señor, con nuestros hermanos. Te agradecemos, Señor, por cada uno, Señor, de los que ha llegado a este lugar, Señor, porque sabemos, Señor, que cada uno de nosotros carga, Señor, con dificultades, con preocupaciones, pero aún así, Señor, tú has permitido que estemos en este lugar. Te pedimos también, Señor, por aquellos que no pudieron venir, Señor, por nuestro hermano Alejandro, Señor, por nuestra hermana Ruth, Señor, por cada uno, Señor, de nuestros hermanos que hoy los podemos echar de menos, Señor, porque a lo mejor están pasando por algún problema de salud, Señor, por algún problema espiritual, o a lo mejor, Señor, simplemente, Señor, las circunstancias, Señor, temporales le impiden, Señor, estar acá con nosotros, pero te pedimos, Señor, que tú seas teniendo misericordia de ellos, Señor, que en su aflicción, en su dolor, Señor, seas tú, Padre Celestial, guardando sus vidas, Señor, guardando sus corazones, permitiendo, Señor, que ellos puedan conocerte en medio de su dolor y en medio, Señor, de todas las circunstancias que ellos puedan estar viviendo, Señor. Te pido igual, Señor, por la amiga de Nati, Señor, por el conocido hermano Juan Carlos, Señor, por la primita de Pablito. Tú ten misericordia, Señor, de ellos. Tú conoces, Señor, las circunstancias, tú conoces el propósito que tienes, Señor, con las enfermedades que nos agobian, Señor, con las pruebas en las cuales vivimos, Señor, ya sea, Señor, que nos acercan a ti, aquellos, Señor, que a lo mejor aún no te conocen, Señor, y tú has permitido dificultades, Señor, para que ellos puedan conocerte a ti, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que tú seas con ellos y les abraces, Señor, de la misma forma que lo has hecho con nosotros. Te pido, Señor, que guarde a cada hermano, Señor, que está en este lugar, Señor, y también a los que van a llegar en algún momento conforme, Señor, a tu plan perfecto. Te pido todo esto en el nombre de Jesús.